Y bueno, eso es lo bonito de los audiolibros también, que podemos estar escuchándolos, viendo y estar, pues ya no tanto leyendo, porque a veces hay a quienes pues, se les hace aburrido, tedioso estar leyendo libros textuales, tanto texto, entonces pues nuestra opción es tomar audiolibros, ¿no? Entonces hay un buen de audiolibros, hay de Harry Potter, El Señor de los Anillos, de ciencia ficción como los de los de Matrix, la película, y de todo hay tipo de audiolibros, ¿no? Nada más es de saber buscarlos, un tanto de lo que les interesa a ustedes de entretenimiento también, pues de lo que ven ahorita actualmente, pues probablemente en las películas. Pues ahí están. Bueno, vamos a estar viendo las presentaciones del día de hoy. Vamos a esperar a que carguen y estaremos introduciendo a este tema que tenemos que ver. En sí parecen tres temas, pero son dos temas, ¿no? Es el género, el sustantivo y el adjetivo, y el género como está también en los sustantivos, artículos y adjetivos. Y ver la concordancia entre el género y número, o sea, género nos referimos al tipo de cuántas personas estamos hablando, si estamos hablando de primera persona, solo uno, o estamos hablando del plural, o estamos hablando de una cantidad mayor, ¿no? En tercera persona, pues más de dos personas o de una, ¿no? Entonces, bueno, permítanme, déjenme cargar las diapositivas y, y vamos a iniciar. Bueno, el tema que vamos a ver ahorita, como ya se los mencioné, es el género en el sustantivo y el adjetivo. Entonces, hay que recordar que con la parte de lectura, la parte de se ve en español, ¿no? Lo que antes, cuando estábamos tomando clases, pues por ejemplo en la primaria, hasta en kinder, pues veíamos cómo se estructura nuestro lenguaje, este, el tipo de oraciones que hay, cómo se forman las palabras. Entonces vamos a ver ahorita, recordar qué es el género y cómo se añade sustantivo y adjetivo. Tenemos que el género es una propiedad de los nombres y de los pronombres que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los cuantificadores, los adjetivos y a veces con otras clases de palabras. Eh, y lo tenemos pues en la nueva gramática de la lengua española. O sea, nuestro lenguaje español también tiene cambios y variaciones. Tenemos el RAE de la Real Academia Española. Ese es el diccionario, nuestro diccionario que se basa de nuestro idioma, pues ahora sí, que tenemos como idioma español, aunque tenga sus variaciones, ya sea español latino, español colombiano, español venezolano, español de Panamá, etcétera, o español de España, que es el español, pues que es nuestra base, se supone, pero también eh, hay que tomar en cuenta las variaciones de nuestras palabras, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que tenemos dos géneros y recordamos que tenemos el género, obviamente, femenino y masculino, ¿no? Y el género en los sustantivos, pues, tanto en el español como en el catalán, encontramos tres tipos de aspectos básicos a la hora de reconocer el género. Hablamos del español como en el catalán es el español de España, el español pues que nos domina, entonces ese es el español. Entonces tenemos aquí que nos dice tres tipos de aspectos básicos a la hora de reconocer el género, que son los morfológicos, los sintácticos y los semánticos, ¿ok? Entonces tenemos ese tipo de sustantivos, los sustantivos morfológicos, sintácticos y semánticos, ¿ok? Vamos a ver qué nos menciona con el aspecto morfológico. Se distingue entre masculino y femenino según sea posible introducir el sustantivo con un artículo masculino, el, un o femenino, la, una.
¿ok? Entonces recordamos que estos son los artículos que distinguen al género masculino y al femenino. Entonces vamos a ver, ahí están los ejemplos. Dice, eh, el, el, el padre ahí es padre, faltó una D. El padre o la madre sería el padre, ahí tenemos el padre, el día, ¿ok? Masculino. La madre, la radio, el género femenino. ¿Por qué en estas palabras no se agrega la D? Pues para que diferenciemos, ¿no? Cómo termina eh, la oración del género que estamos hablando y cómo se le da el énfasis, que nada más cambia lo que es el o la, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente. Dice, terminaciones para determinar el género. Suelen ser de género masculino. Vamos a ver con el catalán, ¿no? Acabados en consonante fog, fred o capital. Sustantivos acabados en vocal tónica. Alcra, café, pati. Sustantivos acabados en e, abre, madre. Otros sustantivos acabados en otras terminaciones como ahí nos da o, perro, s, diluns, is, praxis, us, tipo. Ok, entonces aquí nos está dando las conexiones con el catalán, ¿no? Cómo se deriva del catalán. Pues tomamos que el catalán es una lengua latina, es el latín, varía, de ahí es variación del español, o sea, latín. El español también es variación del latín, el catalán también es variación del latín. Entonces, recordemos que estos desgloses de nuestros idiomas vienen del latín. Todo viene prácticamente del latín y se va componiendo el español y el inglés igual. Pero aquí vamos a retomar pues lo que es el español. Las palabras acabadas en L o N E R, OR o S, por ejemplo, papel, juego, pan, café, amor, lunes, sabor. Sustantivos acabados en an, aje, carruaje, montaje, capitán. ¿Ok? La mayoría de los nombres de ríos, océanos, mares y montañas, estos son sustantivos comunes, ¿ok? O adjetivos. Y tenemos, por ejemplo, el Támesis, el Everest, y tenemos aquí que se utiliza con género masculino, ¿ok? El Támesis, el Everest. La mayoría de los colores, el, el blue, el rock, el verde, eso estamos viendo aquí en latín, pero acá en la E estamos viendo que dice el azul, el rojo, el verde, ¿ok? El azul, el rojo, el verde tiene género masculino. Lo distinguimos por tener el género masculino en esos adjetivos. Y tenemos que las terminaciones para determinar el género suelen ser de género femenino, ¿ok? Aquí nos dice, terminaciones para determinar el género suelen ser de género femenino. ¿Cómo? Pues es la terminación. Prácticamente a veces la terminación viene en género femenino, ¿ok? La mayoría de los sustantivos acabados en A, atona, a ver, permítanme, porque se quieren unir algunos cuantos más, y les digo que les están uniendo algunos compañeros. Este, ok. Déjenme ver cuántos hay de participantes para que se quede aquí registrado en la grabación y se tome como asistencia, ¿ok? Ahí tenemos los que están presentes. Permítanme, hacemos esta pausa ahorita porque se tenía que unir otro compañero. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo del género. Entonces aquí nos... ay,
aquí nos marca las variaciones y las terminaciones. Como ya lo vimos, aquí nos decía, nos retrocedemos un poco. Las terminaciones para determinar el género suelen ser de género femenino, ¿ok? Y vamos a ver acá, por ejemplo, pues tenemos el catalán, ¿no? Nos está haciendo la diferenciación con el idioma catalán, porque se toma como una parte cercana a lo que es el latín, ¿no? Todavía se varía, tiene una variación muy parecida más exactamente al latín, que pues nuestro idioma español o hasta el inglés, ¿no? Pero pues aquí estamos, nos importa el español, ¿no? Retomarlo del español. Entonces tenemos ahí el catalán y el español nada más para hacer diferenciación y ver algunas partes o palabras que, cómo cambian. Pero nos vamos a centrar en el español. Entonces nos centramos en el cuadrito del lado derecho, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice formados con el sufijo ción con C o ción con S. Tradición, revolución o agresión. Hay que recordar que hay que tener cuidado con las palabras porque hay unas palabras que dependiendo de las vocales eh, van terminadas con S o C, ¿ok? Recuerden esa parte porque hay algunas personas que se confunden mucho, que no tienen esa parte de la gramática y pues a veces cambian este, la C por S y eso pues está mal y se escucha, no se escucha mal porque prácticamente pues se pronuncia casi igual, pero ya en un texto se ve mal y la gente que sabe cómo va una lectura o las palabras, pues sí se les hace que esa persona no sabe bien hasta su idioma madre, el idioma español, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice también acabados en edad, idad, etud, itud. Aquí nos dice flojedad, y sí son palabras que sí se usan, pero no son muy comunes, probablemente como flojedad, ¿ok? Claridad, felicidad, actitud, solitud, ¿ok? Palabras acabadas en son, ves, in. La razón, la perdiz, la honradez. Palabras acabadas en a, de, on o z. La universidad, la comida, la televisión, la voz. Palabras terminadas en ie, umbre o en umbre. La costumbre, la lumbre, la serie. ¿Ok? Muchas de las palabras acabadas en e. La torre, la clase, la calle. Los nombres de letras son femeninos. ¿Ok? Aquí nos dice y nos resalta, los nombres de letras son femeninos. La A, la B, la C, la D, la E, la F. Todos los nombres del abecedario las decimos que son en género femenino. ¿Ok? Entonces ahí para que digan que a la mujer no se le incluye, pues sí se le incluye siempre también al género femenino, ¿no? Aquí nos dice que el aspecto sintáctico, la concordancia, los modificadores directos de los sustantivos concuerdan en género y número con el sustantivo que modifican. Por ejemplo, la fiesta divertida o también la fiesta divertida. Pero vamos a ver qué nos dice de esto. En esta parte nos marca que se va a dar aspectos semánticos. Que en esta parte, pues el género también está relacionado con la semántica. ¿Ok? ¿Qué es la semántica? Pues es la parte cómo se estructuran las palabras, las oraciones. A ver, permítanme que haya alguien más que escriba mí. Bueno, continuamos. Vamos a ver qué nos dice de los aspectos semánticos. El género también está relacionado con la semántica, puesto que en determinadas clases conceptuales de sustantivos, las diferencias de género se relacionan con diferencias semánticas. En esta clase semántica, el género tiene una correlación directa con el sexo que corresponde al sustantivo referenciado, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos maestro, maestra, 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 actor, actriz, activo. Tenemos el catalán. Esta parte nos está dando el catalán, que es
como ya les mencioné, un idioma parecido al latín que se deriva muy casi directamente del latín. Pero vamos a ver qué nos marca aquí también. Sexismo en la lengua. Tanto en español como en catalán se utiliza el masculino de manera inclusiva y que de tal modo, si se refiere a una cantidad tanto de hombres como de mujeres, se habla en masculino. Si esto se formula de manera femenina, se entiende como la exclusión del género masculino. Los estudiantes de la clase, las estudiantes de la clase. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que pues ya prácticamente nuestro idioma español está acostumbrado a que cuando se habla de una cantidad gigante de personas, nos referimos a utilizar prácticamente el género masculino. Por ejemplo, por eso ahí dice los estudiantes de la clase. Porque si decimos las estudiantes de la clase, como ya estamos acostumbrados, entenderíamos que estamos solo hablando de puras mujeres en un grupo. Entonces, por eso así pues está acostumbrada ya nuestra lengua, ¿no? Y para cambiarla, pues llevaría muchos años acostumbrar a todas las poblaciones que lo hablan para utilizarlo en género femenino. Es por eso que aún nos referimos a género masculino cuando hablamos de una cantidad grande de personas. Pero vamos a ver acá lo que sigue. Oposiciones de género en el sustantivo. Normalmente consiste en variar la determinación manteniendo la raíz. Niña, niño o niña. ¿Ok? Cuando la alternancia entre femenino y masculino presenta raíces diferentes se llama heteronima, heteronimia. ¿Ok? La heteronimia, ¿qué nos dice la heteronimia? Aquí, por ejemplo, tenemos en la letra C tenemos el catalán. El E es el español. Entonces nos vamos a centrar en el E, que es el español. Aquí recuerden que nos está haciendo la diferencia entre el catalán y el español. Ah, es que alguien se quiere aún. Entonces continuamos viendo esto. ¿Ok? Recuerden que aquí está haciendo una diferenciación entre el catalán y el español. ¿Ok? Entonces hay que centrarnos aquí en el español. Tenemos que cuando la alternancia entre femenino y masculino presenta raíces diferentes se llama heteronimia. Y tenemos hombre, mujer, marido, mujer, caballo, yegua, toro, vaca. Esas son las variaciones, ¿no? Cómo varían dependiendo de su género, ya sea femenino o masculino. Entonces aquí vemos que estos sí tienen su género, ¿no? Hombre, mujer, marido, mujer, caballo, yegua, toro, vaca. Que aquí que nos marca aquí dice oposiciones de género en a ver, permítanme déjenme regresarme. Pues ya me sacó. Bueno, continuamos. Dice oposiciones de género en el sustantivo. Formación del femenino a partir de masculinos acabados en vocal. Normalmente en español la formación del femenino en estos casos se hace sustituyendo la vocal final por una A. Por ejemplo, gato, gata, ¿no? Y en catalán las reglas son más amplias, ¿ok? Pero como les mencioné, no nos vamos a centrar en lo del catalán, porque el catalán aquí no está haciendo la diferenciación. Vamos a ver que aquí también nos dice que los sustantivos que acaban en vocal tónica añaden a la forma de masculino la terminación no para hacer el femenino. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas reglas, las vamos a ver más acá adelante. Las vamos a saltar esto, porque tenemos que ver esta parte que nos dice posiciones de género en el sustantivo. La formación de femeninos a partir de masculinos acabados en consonante. La formación del sustantivo femenino normalmente en español
se hace añadiendo una A al final de la palabra y entonces pues en el catalán es una forma distinta. Vamos a ver estas reglas cómo se pueden proyectar. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, nos dice, eh, tenemos aquí, por ejemplo, los sustantivos acabados en uyo o le hacen al femenino sustituyendo la terminación por la variante amórfica oiga, ¿ok? Por ejemplo, óloga, ¿ok? Tenemos antropóloga. Vamos a ver estas partes acá adelante. Dice, los sustantivos de doble género. Hay muchos sustantivos que tienen tanto el género masculino como el femenino. El mar, el azúcar, la azúcar. ¿Ok? Entonces esta parte nos dice que los sustantivos de doble género también son parte que tienen tanto una iniciación como con género masculino y terminan con género femenino. Por ejemplo, ahí tenemos el azúcar o la azúcar, ¿no? Entonces, esas son las partes que nos da aquí, ¿ok? Tenemos el género como marca semántica. Aquí tenemos dos recuadros. Vamos a ver que tenemos el catalán y el español. A ver, el joven que se está pasando de chistoso puede desactivar su micrófono o lo voy a sacar de la clase y ya no lo voy a aceptar de nuevo para estos cursos, ¿ok? Entonces, voy a continuar, jóvenes, pero vamos a ver, la otra parte de esto. Aquí tenemos que en la parte del español tenemos el masculino y el femenino. Ya eso nos quedó muy claro, ¿no? Entonces nos vamos a saltar esta presentación porque es mucho. Tenemos que terminar los temas, pero vamos a ver acá en la otra, lo referido a lo mismo, los sustantivos, artículos y adjetivos. Esta parte nos va a hablar también eh, de lo que tenemos que entender de los sustantivos, los artículos y adjetivos. Tenemos también que ver la otra presentación entre concordancia entre género y número. Ahí vamos a ver esto que estábamos viendo en la primera presentación, pero de una forma más específica y detallada, ¿ok? Les pido, jóvenes, que cuando sea esto, ya ustedes hagan su resumen de estas presentaciones, porque aquí, como les digo, el internet, depende de su internet, de mi internet, y como no soy el único que lo usa, se hace más lento y todo se hace más lento también porque se está grabando la sesión. Entonces, les pido su comprensión y su comprensión y atención. Y también, ahorita no identifiqué a quien estaba haciendo ruido y no lo estaba haciendo, este, porque tuviera ruido ahí cerca y haya activado el micrófono desapercibido, sino que se quería pasar de chistoso, ese haciendo su ruido. Entonces, no lo identifiqué si no hubiera quedado grabado aquí en la grabación. Pero bueno, vamos a continuar. Sustantivos, artículos y adjetivos. Vamos a ver esta parte de una forma más, pues más, más representativa con gráficas o imágenes. Los sustantivos son las palabras que nombran a las personas, los animales o las cosas, y es todo lo que podemos ver, tocar o sentir. Eso visto prácticamente en la sesión anterior. Este, ya jóvenes que ya se empiecen a unir casi finalizando la clase, ya no los voy a dejar accesar, jóvenes, porque se da un horario. El horario es a las 10:30. 10:30 y todavía se dan casi hasta 20 minutos para que puedan entrar. Ya pasados esos 20 minutos, yo ya no voy a dejar accesar a nadie, jóvenes. ¿Por qué? Por eso se les da un horario. Y están interrumpiendo lo que les estoy explicando a sus compañeros. Entonces vamos a continuar. Tenemos el género, ya lo vimos, el género masculino, género femenino. Entonces, pues el género de un sustantivo puede ser representado de esta forma, tanto femenino como masculino. Algunos sustantivos solo tienen un género. Por ejemplo,
montaña, ¿no? Montaña o algún tipo de otros adjetivos. Tenemos singular y plural. Bueno, jóvenes, si no quieren estar en la clase, esto está quedando grabado, ¿eh? Y va a quedar grabado para se pone a ver esto la coordinadora y los directores, ¿ok? Entonces, ahorita por estar presentando no pude identificar quién está haciendo su ruido. Es Flavia, es Flaya, es Flavia Gil Castillo. Allí está. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Entonces, pues bueno, vamos a hacer esto rápido y fluido. Como les mencioné, ya las presentaciones ya estaban ahí. Ya esto nada más es para explicarles bien esto del español. Tenemos singular y plural, recordemos, tenemos primera persona, segundas personas o terceras personas. El singular, pues nombramos a un solo ser, objeto o persona. Y en el plural, pues nombramos a más de una persona, dos objetos, dos personas. ¿Ok? Tenemos el tipo de clases, pues son las formas comunes, son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa sin distinguirlo del resto de los de su clase, ¿ok? O género. Ok, tenemos los propios, los adjetivos propios, son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa distinguiéndolo de los demás de su especie. Por ejemplo, Madrid, David se escuchan siempre con mayúsculas iniciales, ¿ok? Tenemos los abstractos, son los que nombran ideas, sentimientos. Por ejemplo, pues preocupación, tristeza, enojo, coraje, etcétera, ¿ok? Los individuales son los que en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Pues, por ejemplo, pájaro o león. Los colectivos, los adjetivos colectivos son los que en singular nombran en un conjunto de seres u objetos. Ejemplos, manada o enjambre. ¿Ok? Tenemos los artículos. Esta parte sí es importante porque no la habíamos visto bien exactamente. Pues son una categoría de la morfología que emplean algunas lenguas para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo. ¿Cómo? Por ejemplo, transformándolo de desconocidos y abstractos a conocido y concreto. Por ejemplo, hablas de libro, no hablas de qué libro, si vas a hablar de el libro del Señor de los Anillos habla de esto y tal, o porque si dijeras, este libro habla de que un anillo bombeó a toda una región, etcétera, pues así es esa parte, ¿no? Entonces le damos un sentido, ¿no? Le damos una particularidad en este aspecto de los artículos, para esto se utiliza, para dar una dirección, para hacer más directo un texto o una referencia de algo que estamos hablando, nos estamos refiriendo. Artículos del idioma español. En el idioma español hay 11 artículos diferentes en singular y plural y se clasifican así en determinados e indeterminados. Tenemos que, ay, se me olvidó un poco esto. Tenemos que la parte masculina lo tenemos en el singular, el o un. Tenemos en el femenino el singular, la o una. En el masculino plural, los uno. En el femenino plural, las una. Ok, entonces aquí tenemos los determinados y los indeterminados.
exactamente nos estamos refiriendo a eso. Cuando hablamos de determinados, pues los determinados es que estamos hablando de alguien en concreto, vamos a dar esa puntualidad de que estamos hablando de alguien en específico, de algo en específico, de algunas cosas en específico. Y los indeterminados es que no tienes la necesidad de explicar a qué te vas a referir. Entonces, eh, los artículos gramaticales invariables en el idioma español son neutro, lo, o por ejemplo, en su fórmula, ahí, a más ei, o del, de más el. ¿Ok? Esas son las fórmulas que se siguen también para este tipo de artículos. Las características, teniendo en cuenta su concepto, es posible resumir las características de los artículos de la siguiente manera. Es una palabra variable, ya que puede tener variaciones de género y número. Ya vimos el género y el número, pues nos referimos ya, como se los dije, si hablamos en plural o en singular, en primera persona o en más personas. Precede no solo al sustantivo, sino también a los adjetivos y otros grupos de palabras. El lenguaje formal no se usan artículos para nombres propios, por ejemplo, el Víctor, la Carla, el Juan. Entonces, este tipo de artículos no se usan para los nombres propios. No debe quedar así, porque es muy, está muy mal estructurado ese tipo de uso del lenguaje español. Entonces, con los sustantivos femeninos singulares que comienzan por a o a tónica, se usa el artículo determinado el para facilitar así la pronunciación. En plural, sin embargo, se usa el artículo femenino las. Por ejemplo, el agua, las aguas. El hacha, las hachas. El águila, las águilas. Y no estamos hablando de las águilas del americano, sino águilas reales. ¿Ok? Omisión del artículo. Con la mayoría de los nombres de ciudades, regiones y países, por ejemplo, Pablo viene de Madrid, vive en Argentina, pero viaja a los Estados Unidos. Entonces ahí vemos que el artículo se está omitiendo. Ahí vemos cómo se omite. Por ejemplo, aquí tenemos que delante de los meses. Ejemplo, febrero tiene 28 días. Con otro medio, quiero otro café, nos encontramos a medio camino. Entonces, en estas formas, el artículo, en la parte principal, iniciando la oración, se omite. No es necesario eh, pronunciar. Porque imagínense que dijéramos, el febrero tiene 28 días, o l- por ejemplo, este, el Pablo viene a Madrid. Pues no, ok, no quedaría bien en el idioma español eso. Vamos a ver la parte de los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Es una parte de la oración o clase de palabra que complementa a un sustantivo para calificarlo, expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas en algunas oraciones, o es una parte de la oración o clase de palabra que complementa a un sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o en algunas oraciones. Por ejemplo, tenemos grande y para hacerlo más, calificarlo de una forma más eh, extensiva, decimos grandísimo. Y grandísimo sí es una palabra correcta que se puede usar. ¿Ok? Tenemos la clasificación de los adjetivos según la gramática tradicional. Se podrían establecer tres tipos de adjetivos, por ejemplo, los adjetivos calificativos, demostrativos y otro tipo. En este último grupo se incluyen de forma amplia todos aquellos que no se encuentran dentro de los otros dos grupos. No obstante, la más precisa es la clasificación desarrollada por la gramática oficial de la lengua española, que lo tenemos en el RAE, el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y que cuenta con una lista extendida y detallada de los diferentes tipos de adjetivos. Recordemos que en ese diccionario, nuestro diccionario de nuestro idioma español, ahí viene todo. Aquí tenemos, por ejemplo, el adjetivo y que señala, por ejemplo, el calificativo, una cualidad, el gentilicio, un lugar de origen o nacionalidad,
numeral, una cantidad u orden, indefinido, una cantidad en forma imprecisa, demostrativo, una ubicación y el posesivo a quién pertenece el sustantivo. Entonces vemos que el adjetivo, dependiendo de para qué lo vas a usar, es lo que va a señalar. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, el gentilicio. Hay que recordar que es gentilicio de lugar, de origen, nacionalidad, ¿no? Es una palabra un tanto eh, diferente que no se usa tan comúnmente, pero que sí está, la tomamos en cuenta. Y por ejemplo, tenemos el demostrativo, alguna ubicación o lugar cercano, o el posesivo de que algo pertenece a alguien. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos adjetivo restrictivo. Dentro de este grupo se encuentran aquellas cualidades que acompañan a los sustantivos y restringen sus características de un modo exacto. Por ejemplo, si hablamos de el coche blanco, estamos dejando afuera a todos aquellos vehículos que no sean de este color, ¿ok? Entonces, obvio que aquí estamos hablando de un tipo de adjetivo. Un tipo de adjetivo restrictivo que te refieres a que estás cerrando un grupo de cosas de las que podrías hablar o que quieres hablar. Entonces aquí nos dice el coche blanco, pues estamos hablando de un solo coche y que solo es de color blanco. ¿Ok? ¿Qué coche? Pues quién sabe. Adjetivos no restrictivos. Estos adjetivos sirven para dar más datos sobre el sustantivo, pero sin limitarlo. Generalmente suelen colocarse delante de él y lo modifican de forma variable. Por ejemplo, si decimos, es un excelente amigo, usamos el adjetivo como modificador sin restringir el grupo de individuos que pueden entrar en ese grupo. ¿Ok? Entonces, esto es un tanto a la inversa de esto, ¿no? Aquí incluyes y aquí excluyes. ¿Ok? Aquí amplias el grupo. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice, es un excelente amigo. Entonces, te puede referir a cualquiera, pero sí hablando probablemente solo de una persona. Pero lo puedes aplicar para cualquier grupo de personas en las que te encuentres, quieras hablar. Adjetivos graduales. Es un grupo bastante amplio del que forman parte los adverbios de grado y otro tipo de clasificadores. Por ejemplo, si decimos esta revista es poco interesante, estamos valorando el grado de interés que nos despierta esa publicación. Entonces, eh, con este tipo de adjetivos estamos valorando o evaluando algo. Por ejemplo, ahí decimos esta revista es poco interesante y podríamos utilizarla como esta revista es muy interesante porque aparece Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sí, adjetivos no graduales. También es un amplio grupo formado mayoritariamente por los adjetivos comparativos, tales como tan, menos o igual. No se determina el grado de cuantificación del adjetivo, sino que se establece una comparación. Por ejemplo, cuando decimos Pedro es más listo que Juan, estamos haciendo uso de la comparación sin explicar cuán listo es cada uno de los individuos. O sea que aquí nada más estás graduando de forma general, no forma particular. ¿Ok? Adjetivos de grado extremo tienen una función similar a los graduales, es decir, expresan cuantificación, pero son absolutos. En este grupo se encuentran aquellos adjetivos formados por los sufijos érrimo o ísimo, por los prefijos re, super, mega, etcétera. Aquí nos dice los ejemplos, super, mega, y vamos a pasar a la parte de los adjetivos calificativos, que estos son los que más vemos de los que nos habla el idioma español, ¿no? Entonces, son aquellos que señalan una cualidad. El sustantivo, por ejemplo, la casa es grande, esta mesa es muy vieja, la pintura de la habitación es naranja, ella es hermosa, el vaso es frágil. Entonces aquí nos dice ejemplos de adjetivos calificativos y como decimos, pues estás calificando algo o alguien, estás dando algo exacto, no estás valorando algo. Y ahí tenemos, por ejemplo, un perrito, pues es juguetón,
Es bravo, es de color marrón y es bonito. Vamos a pasar a la parte de los adjetivos demostrativos. Acompañan al sustantivo, sirven para expresar la proximidad que existe entre el emisor y receptor en función del sustantivo del que se habla. Estoy mirando este adorno. ¿De qué talla es aquel vestido? Entonces aquí nos dice que los adjetivos demostrativos estás hablando en función de alguna proximidad y de algo, ¿no? Aquel escritorio, esa silla, esta mesa. ¿Ok? Entonces estás hablando que estás un poco lejos, pero que estás refiriéndote a algo. Adjetivos intersectivos, aquellos que pueden dar lugar a una expresión en la que dos tipos de características se encuentran, de ahí su nombre. Por ejemplo, si decimos maestro enano, estamos expresando que una persona es maestra y a la vez que mide poco, pero esto es muy poco ético, ¿no? Pero bueno, entonces estamos viendo ya esta parte de los adjetivos y los artículos, ¿no? Ya vimos el género, que era lo que más también nos importaba, cuando se usa en plural o en singular. Y pues bueno, vamos a ver esta última presentación. Eh, entonces, las presentaciones más específicas de lo que estamos viendo ahorita son estas dos. Voy a quitar la anterior. Hicieron su resumen, no hay problema. Pero en sí es más específico son estas, ¿no? Estuvimos viendo la concordancia entre género, número, adjetivos, sustantivos. Recordar que nos da este tema a recordar y entender, ¿no? De lo que veíamos. Esta presentación está muy pequeña y ya es para finalizar. Entonces, ¿qué hay con la concordancia entre género y número? En una oración las palabras establecen relaciones de dependencia gramatical entre sí. El sustantivo requiere que los adjetivos, el artículo y los pronombres que se relacionen con él manifiesten su mismo género y número. El verbo y el sujeto deben coincidir en número y persona, ¿sí? Entonces esto es exactamente ya todo lo que vimos, lo que se debe hacer. Vemos todos los ejemplos simples e inverosímiles de cosas normales que tenemos. Por ejemplo, los perros salvajes, con el abuelo compramos golosinas, la abogada diplomada, el médico vino temprano. Reglas generales para estas partes de las oraciones referidas a adjetivos, sustantivos, dependiendo del género o el número de personas que se está hablando. Entonces vamos a tener en cuenta que también cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, se concierta con el número y persona solamente. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concuerda con el número y género. Y cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural. Si los sustantivos son de distinto género, predomina el masculino. Y pues recordemos aquí que tenemos el sustantivo. En el sustantivo lo podemos clasificar según su género, masculino, femenino, su número, singular o plural. En singular, una sola persona, una sola cosa o una sola objeto animal que estés hablando. Y el plural, más de una persona, más de dos, más de tres. Recuerda que los artículos nos ayudan a saber el género y el número del sustantivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el adjetivo es una palabra que expresa propiedades o características de los sustantivos a los que acompaña. Entonces, esta parte es la resumida de todo lo que vimos, jóvenes. Espero que esta parte, esto sí debe aparecer en su resumen. Prácticamente si con esta presentación hacen su resumen, ya tienen todo lo básico de estos temas, de estos dos temas que tuvimos que ver esta semana. Entonces vemos ahí otra vez. El adjetivo es una palabra que expresa propiedades o características de los sustantivos a los que acompaña. Por ejemplo, libro, antiguo. Expresa una cualidad o característica que posee el objeto o cosa. Entonces ahí dice libro antiguo. Y vamos a la otra parte de acá de adjetivo que dice es una palabra variable ya que expresa género y número en concordancia con el sustantivo
al que acompaña y también expresa grado. Y vamos a ver que expresa en género por medio de morfemas gramaticales y dependientes flexivos. Ejemplo, coche, blanco, camisa, blanca. Ahí estamos viendo que depende el género al que nos estamos refiriendo y cada cosa lleva cada género ya especificado y estructurado en nuestro idioma español. Y en el género también dice que, pero hay adjetivos invariables, por ejemplo, hombre triste, mujer triste. Y en estos invariables, pues quiere decir que prácticamente, ya dependiendo del género que sea, puedes usar el mismo complemento o eh, sustantivo, ¿no? Y vamos a ver en la parte de que expresa número por medio de morfemas gramaticales dependientes flexivos. Ejemplo, hombre triste, hombres tristes. Ahí estamos viendo el plural, estamos pluralizando. Examen fácil, exámenes fácil. Entonces aquí estamos, eh, lo tenemos en singular y pasamos a plural, nada más añadiendo S dependiendo o S a los adjetivos o sustantivos que lo requieren. Y vamos a ver la otra parte de aquí del mismo número, pero hay adjetivos invariables. Ejemplo, entrada gratis, entradas gratis. ¿Ok? Entonces aquí se ven los invariables, también diferencian mucho algún aspecto que estás tratando de detallar. ¿Ok? Y por su grado, pues podemos hablar que estás refiriéndote a algo exacto, ¿no? Estás diciendo, que, por ejemplo, eh, eh, Marco tiene un coeficiente intelectual del 0,5% en comparación del 0,6% de Juan, ¿no? Entonces el grado es que estás hablando de que algo lo estás valorando con porcentaje exacto número, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es ya lo referido a todos jóvenes. Como les digo, esta presentación viene todo lo que su resumen debería incluir, es lo que vimos el día de hoy, el sustantivo, cómo viene por género, por número, y pues todo lo que da a entender esta parte, pues de que ya hemos visto ahorita. Entonces, bueno, les agradezco, jóvenes, el haber estado presentes en esta sesión del día de hoy. Recuerden que esto es para que pues vean más o menos qué es lo que van a estar llevando en esta parte de esta asignatura, que es una parte importante que sí se lleva en, en la carrera de programación en el sistema de Villa Victoria. ¿Ok? Entonces, recuerden hacer las evaluaciones cuando se las envíen en tiempo y forma. Háganlas en el momento que puedan, en el mismo día que les envíen las evaluaciones. Esas evaluaciones son para que ustedes practiquen, para que vean más o menos cómo saldrían, si ya tuvieran el examen de ingreso a la preparatoria. Entonces, pues son, son pruebas de evaluación para que ustedes las realicen y pues puedan salir bien pues en su examen este, de ingreso a la preparatoria. Este es el objetivo de estos cursos jóvenes. Y pues por eso les sugiero que hagan su resumen de cada sesión para que tomen pues lo más importante de la clase, lo guarden, lo lean otra vez y lo estudien para cuando ya vayan a presentar el examen, pues que es para ingreso a la preparatoria, que es un examen, ya saben ustedes que es un poco extenso, si vienen muchas preguntas, son más de 300 o 400 preguntas y que toman todas las áreas de esto del español viene también historia, matemáticas, ya saben, prácticamente las asignaturas. Entonces, pues bueno, jóvenes, ya me voy despidiendo de ustedes. Les agradezco el día de hoy estar presente. Gracias por informarme quién estaba haciendo ruidos incómodos para nuestra clase. Este, y es una lástima que se tenga que presentar esto. Espero que el compañero o la compañera que tuve que quitar de esta reunión
para la otra acceda ya con mejor, pues, mejor actitud. Solo lo que les pido, pues, es actitud y atención. Esto ya, como les dije, se les da las presentaciones ahí, ustedes ya pueden estar viendo lo que vamos a ver en clase, pero yo, pues, como mi función es explicarles bien todo el tema. Pues bueno, jóvenes, espero que hayan escuchado bien la videoconferencia, un poco mejor sin tanto ruido con los audífonos. Entonces, pues les agradezco estar presente, jóvenes. Cualquier duda o aclaración, ahí estamos en Classroom. Ahí están, hay comentarios, sugerencias, lo que necesiten. Sin más por el momento, jóvenes, les agradezco el haber estado presentes en la